Nuevamente tenemos la oportunidad de estar con ustedes en este programa. El programa está hecho para tomar café, así que en esta noche nuestra convidada, nuestra invitada para compartir un delicioso café lojano es la ingeniera Yolanda Reyes. Ella es integrante de la Red de Ecologistas Populares del Ecuador, también es integrante de la Red de Mujeres del Maíz, y justamente vamos a hablar hoy en este programa sobre un tema que es de capital importancia en el Ecuador. Tiene que ver necesariamente con un aspecto relacionado con la ciencia, la tecnología y la economía, que básicamente a los organismos modificados genéticamente o transgénicos, como los conocemos. Así que esta noche vamos a hablar de este importante tema. Un saludo especial, cordialísimo, justamente a todos los habitantes, hombres y mujeres de la provincia de Loja que nos ven. Este canal tiene una cobertura provincial y regional. Estamos, aparte de Loja, de este cantón, salimos en Catamayo, en Calvas y también en Gonzanamá. Y a todos esos amigos en particular quiero saludar, enviarles un caluroso saludo, un abrazo a nuestros amigos de la comuna justamente de Huachanamá. Dice que allá nos ven, tienen alguna dificultad pequeñita a veces, seguramente por el tema del viento, el clima, lo que sea, alguna razón habrá, pero generalmente lo ven con mucha precisión a este canal. Un saludo a los comuneros de Huachaurco. Vamos a una pausa, estamos con ustedes. La prensa es una boca forzada a estar siempre hablando. En consecuencia, habla una y mil veces, aún sin tener nada que decir. Alfred Victor de Vigny, poeta, dramaturgo y novelista francés, 1797-1863.
Ya estamos de regreso nuevamente con Un Café con Omar Burneo. Gracias por su atención y gracias por esos reportes que tenemos ya en nuestra página, en la página Un Café con Omar Burneo, en Facebook, por ejemplo. Nos ha escrito nuestro amigo Freddy desde Quito, Guayaquil, perdón, ahora Freddy vive en Guayaquil, y nos hace un comentario, dice que estuvo bien, que está bien que en este programa toquemos temas políticos, que hubiésemos hecho este análisis sobre algunas de las propuestas de gobierno de los candidatos, incluido el ganador, pero que, digamos, un programa así tendría que tener un carácter un poco más abierto, un poco más informal. Obviamente que se deberían tocar temas que estén más cerca de la gente, personalidades, personajes, en fin, cosas que no sean tan noticiosas. Y gracias, Freddy, te agradezco mucho por tu comentario. Tú nos ves a través de la emisión en YouTube, que es en donde este programa se va a grabar para que después lo puedan ver algunas personas en cualquier parte del mundo. Ese comentario va para quien nos hizo llegar un mensaje anónimo en el que nos dicen que sería bueno que aquí en este programa, si hablamos de café, hablando también de que somos un público de cafeteros, Yolanda estaba aspirando el aroma del café y disfrutándolo, pues los lojanos somos bebedores innatos del café. Entonces decía, ¿por qué no preparan ustedes con su secretito el café que beben? Bueno, más adelante, en otros programas, cuando tengamos ya la facilidad tecnológica para poder hacer este seguimiento, lo haremos. Aquí traeremos el café, tal como lo preparamos, como lo utilizamos, y lo vamos a poner para que usted también comparta experiencia. Bueno, estamos ya en este programa. El programa de hoy es para hablar de transgénicos. Los transgénicos se han convertido en un tema de referencia a nivel mundial. No solamente porque existe una amplia controversia, no solamente en el ámbito científico, sino ético, sino porque ya muchos países están utilizando semillas transgénicas, básicamente en la agricultura, aunque obviamente hay otras múltiples aplicaciones, también corresponde a la ganadería, también corresponde a la salud, etc. Y entonces en esta melange, en esta confusión que hay sobre el tema de los transgénicos, obviamente hay posiciones intensamente encontradas. Unas que sostienen que la aplicación de la ingeniería genética al tema de la creación de nuevos seres en el planeta, seres vivos en el planeta, es una manera de responder a las crecientes demandas, por ejemplo, en el campo alimenticio. Cada vez somos más habitantes en la Tierra. Y entonces, supuestamente, desde aquella ya un poco antigua Revolución Verde hasta hoy, que es un escenario quizá nuevo, se está diciendo que obviamente la mejor respuesta que puede haber al hambre mundial no es necesariamente económica y política, sino es científico-tecnológica. Y entonces, supuestamente, a mayor demanda, mayor productividad, y esa sería una de las aplicaciones benéficas de la utilización de la ingeniería genética en la producción de alimentos. En el lado contrario, en esa posición está nuestra invitada seguramente, hay un cuestionamiento integral porque existiría, de hecho, criterios completamente válidos respecto de la impertinencia de utilizar todavía estos recursos tecnológicos y científicos sin la debida experimentación, sin que se haya verificado efectivamente que no pueda provocar graves o irreversibles efectos en la naturaleza ya tan amenazada de nuestro planeta, y que pudiese lograr el efecto contrario, es decir, que transformar los alimentos en un negocio en manos de grupos transnacionales, básicamente la Monsanto, que es la que maneja más del 90% de las patentes, en el caso de las semillas. Bueno, estas dos cosas, estas dos posiciones están encontradas, no solamente se debaten en los países ricos, no solamente se debaten en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en fin, en muchos países del mundo, en China, sino que también nos afectan, porque esta globalización obviamente ha convertido el mundo entero en un mercado, y ya somos una aldea global, un espacio
en el que los negocios, las compañías corporativas transnacionales pues no reconocen ni fronteras, ni límites, ni países grandes, ni países pequeños. Yolanda, quizá me he adelantado mucho a los temas de esta noche, pero yo creo que todo lo que vamos a decir hoy está vinculado con la problemática actual, incluso política, conforme lo discutiremos al final de este programa, conforme lo plantearemos. Así que voy a hacer la pregunta de rigor, la pregunta a la ingeniera Yolanda Reyes, quien es nuestra invitada esta noche a un café conmigo, para hablar del tema de los transgénicos. Ella es integrante de la Red de Ecologistas Populares del Ecuador y también es integrante de la Red de Mujeres de Maíz. ¿Por qué maíz lo vinculamos también al tema transgénico? Eso quisiera que nos conteste Yolanda, pero ante todo pues un saludo y quisiera que nos digas qué es un organismo transgénico, qué es un OMG, un organismo modificado genéticamente, y cómo se diferencia esto de otros conceptos que están también presentes acá en nuestro medio, como por ejemplo el tema de las semillas híbridas y todo esto, semillas mejoradas, etcétera, que al parecer generan alguna confusión. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, pero es un gusto poder venir a compartir un tema tan controversial como te lo has dicho, Omar, y de mucha actualidad. Bueno, me parece que realmente es un tema que no es muy bien conocido, que no lo hemos analizado con la profundidad del caso. ¿Por qué, Yolanda, no lo hemos analizado a ese tema profundamente? Bueno, porque realmente hay muy poca difusión de parte de los organismos que deberían hacerlo, como universidades, escuelas, colegios, porque tiene mucho que ver con la vida misma de todos los Yolanda, de este planeta. Yolanda, implicaría lo que estamos diciendo, implicaría que también se necesita tener cierta base cognitiva, cierta base científica, digamos, cierta escolaridad, como para poder comprender la diferencia que existe y las implicaciones que existen entre un organismo natural y un organismo transgénico. Sería interesante esta pregunta. O sea, quizá radica en la ignorancia generalizada el problema de que esto esté pasando a nuestras espaldas sin que exista una reacción popular, digamos así, por las aplicaciones o efectos que puede tener esto. Bueno, realmente sobre los organismos transgénicos se da una curiosísima cuestión. Las universidades deberían ser los entes que hacen la investigación para el servicio de todas las comunidades del planeta. Pero en este caso, justamente de los organismos genéticamente modificados, son las empresas transnacionales las que hacen la investigación a su gusto y a su manera y de acuerdo a sus intereses. Pero les encargan también a las universidades que la hagan, ¿o no? Me refiero a los países altamente desarrollados. Pero, o sea, básicamente las directrices las dan las empresas transnacionales. Ya, por el tema de patentes también, seguramente. Justamente, porque ellas tienen las patentes y, por ejemplo, tú manifestaste antes la Monsanto, la Monsanto es la empresa número 1, dueña de la propiedad de las semillas. Luego sigue la BAS, la Bayer, la Syngenta, que son las transnacionales que son dueñas de las semillas, de estas semillas modificadas genéticamente. Y como tú me preguntaste antes, ¿qué es un organismo genéticamente modificado? Quisiera dar el concepto. Un organismo genéticamente modificado es un ser vivo que es hecho en un laboratorio, que es elaborado a través de la manipulación genética de varios organismos. Por ejemplo, se crea un maíz que tiene genes de un virus, de una bacteria, de escorpiones e inclusive tiene genes humanos en el caso del arroz. En el caso del maíz se habla de ese maíz BT que hipotéticamente tendría un gen insecticida, digamos, que tendría la característica o la condición o la cualidad de matar a los insectos, y eso sería producido por una toxina que la propia planta desarrolla a partir de esta bacteria, del gen de esa bacteria. Bueno, realmente es curioso, ¿no? Porque justamente este gen de esta bacteria BT que se llama Bacillus thuringiensis, este
este gen tiene una propiedad insecticida y mata a algunas larvas de algunos insectos que atacan al maíz, que atacan al algodón, y realmente se la utiliza a la bacteria entera, se la utiliza en agricultura orgánica. Y claro, como la agricultura... Esos caldos que utilizan los agricultores tradicionales. Normalmente. Pero claro, esta bacteria no la pueden manejar económicamente las empresas, entonces para eso es la manipulación genética, para producir una semilla que puedan venderle cada vez que el agricultor quiere sembrar, entonces vienen ingresos para la empresa, ¿no? Ya, claro, porque cada vez que se utiliza un producto modificado genéticamente hay una ganancia para el dueño de la patente. Claro, justamente. Aunque sean fracciones de centavo, pero sumado por millones y millones. No son fracciones de centavo, realmente son ingresos muy considerables para las empresas. Por y volumen. por eso, exactamente, y por eso es que las empresas tienen la propiedad intelectual. Ajá. O sea, la diferencia... Ese es el negocio. Ese es el negocio, exactamente. Pero Yolanda, aparte, ya que estamos en esto, y como vamos a hacer un corte porque aquí en la tele la cosa es muy movida. Claro. Yo quisiera comentarte ese otro aspecto de la patente, que es, aparte de la ventaja económica que le reporta, viene el tema del monopolio. Justamente. Me gustaría que expliques un poco eso, porque a la postre, no solamente es que las semillas se imponen, sino que además de imponerse, eliminan a los competidores naturales. Justamente. El hecho de ser semillas elaboradas, hechas en laboratorio, eso no permite que el agricultor pueda seguir utilizando sus semillas nativas, que las viene guardando las semillas año tras año, porque tendría que estar comprando cada año las semillas transgénicas. Entonces, esto se va en contra de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Y no es realmente que, como las empresas lo manifiestan y como hacen la propaganda, sí, de que por tener el maíz, en este caso el maíz BT o el algodón BT, por tener este principio, o sea, este gen que tiene este principio que es insecticida, que por tener eso, la siembra, la producción mismo de estos productos es más económica, ¿no? El asunto es que la misma empresa, por ejemplo, en el caso de la Syngenta, de la Monsanto, las mismas empresas son dueñas de la semilla, le venden la semilla al agricultor, pero también le venden el paquete tecnológico incluido asegurado, porque el agricultor sí o sí tiene que utilizar los agrotóxicos, el glifosato, los herbicidas, todos los herbicidas, que luego me gustaría también ir explicando cómo impactan sobre los ecosistemas. Sí, Yolanda, porque la verdad es de que ese tema del glifosato, que por cierto se hizo popular en el país a raíz de que se utilizó para eliminar los cultivos de marihuana o de cocaína en la frontera colombo-ecuatoriana, pues este glifosato sería uno de los elementos con los que, entre comillas, se lograría eliminar fácilmente a las malas hierbas que hay en los cultivos, abaratando la producción. Pero sobre eso hay una perversa consecuencia que es la que quisiera que tú la comentes. Luego de esta pausa vamos a regresar. Yo creo que es muy importante que, sobre todo nuestros amigos en el campo, en el sector rural, que es en donde nuestra señal arrasa, pues está presente en todos lados, pues estén atentos, porque esta noche la ingeniera Yolanda Reyes nos está explicando todas las implicaciones que tiene esta supuesta bendición tecnológica de los transgénicos, que para algunos es una maldición sin remedio. Regresamos enseguida.
La prensa es una boca forzada a estar siempre hablando. En consecuencia, habla una y mil veces, aún sin tener nada que decir. Alfred Victor de Vigny, poeta, dramaturgo y novelista francés, 1797-1863. Esta noche con Yolanda Reyes, con la ingeniera Yolanda Reyes, sobre un tema de enorme importancia, que es el de los transgénicos, que en el caso particular de los alimentos podría ser una de las mayores amenazas que existe justamente a la supervivencia de la especie humana, puesto que ha mostrado su carácter eminentemente económico. Es la búsqueda de la utilidad y el monopolio como fin último de las empresas que lo manejan, y obviamente con distintos resultados. Hemos preparado una nota cortita, que reúne algunos conceptos que ya los ha planteado nuestra invitada, pero que nos interesaría que sirvan como una especie de refuerzo, que no está de más, para que avancemos en el conocimiento de este tema.
falta la lectura de Tatiana Ríos, nuestra compañera de producción. Tatiana está en este momento fuera de la provincia por razones de fuerza mayor, así que de hecho se nos está viendo Tatiana, un saludo muy cariñoso. Espero que todo en tu casa esté en vía de mejorar. Y desde luego, pues entonces, la falta de la voz de Tatiana nos permitió que pudiésemos escuchar con claridad, mejor dicho, leer y distinguir el texto. Pero el texto es muy importante, ya que nos aporta algunos conceptos que esta noche los estamos tratando con nuestra invitada. Voy a un poco, aquí tengo un texto también para seguir en esta línea de informarnos. Dice lo mismo que ya hemos planteado: un transgénico u organismo modificado genéticamente es un organismo vivo, como ha dicho Yolanda, que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes. Las técnicas de ingeniería genética consisten en aislar segmentos del ADN, que es el material genético de un ser vivo, virus, bacteria, vegetal, animal o incluso humano, nos dijo Yolanda, para introducirlos en el material hereditario de otro ser. Por ejemplo, el maíz transgénico que se cultiva en España, dice Greenpeace, lleva genes de bacteria que le permiten producir una sustancia insecticida. Bueno, ahora, el tema del mejoramiento genético no es un tema malo en sí mismo, Yolanda. Conversaba alguna vez con un científico, especialista en el tema del maíz, y me decía, bueno, para empezar, el maíz es un invento humano. El maíz no existe en la naturaleza, lo inventó el hombre. Y lo inventó a través de sucesivas experiencias, acierto y error durante miles de años, siempre buscando modificar esa plantita originaria, que era una cosita así minúscula, con como el maíz, me imagino, como la cebada, se fue transformando a medida de la aplicación de sistemas de selección natural, de selección de la semilla, que permitió llegar después a semejante variedad tan grande de maíces en nuestro continente. Se dice que México fue el país en donde, el territorio de México, donde se originó el maíz, pero bueno, habrá muchas teorías. Pero de todas maneras lo fundamental es que los alimentos humanos, los productos que se usan de la agricultura para el consumo de los seres humanos y para la vida, sí se ha mejorado genéticamente, pero a través de este tipo de sistema. ¿Por qué es que esta manipulación genética, Yolanda, puede resultar tan peligrosa? Perfecto. Una cosa es el mejoramiento genético, tú lo has dicho. O sea, me quisiera referir un poquito a lo que te has hablado del maíz, ¿no? El maíz viene siendo domesticado desde hace más o menos unos 15.000 años y es en México, donde nace la domesticación del maíz, y es a base del teosinte, que es una especie silvestre del maíz, y de ahí se viene, a través del mejoramiento genético se viene hasta que tenemos una mazorca grande del maíz. Pero una cosa es el mejoramiento genético, que se lo hace a través de hibridación, o sea, solamente lo que se hace es acelerar un poquito lo que la naturaleza hace normalmente en muchos años. Eso lo logra ¿qué? La polinización, o sea, son los factores de polinización los que hacen esa mezcla. Exactamente, pero otra cosa muy diferente es la manipulación genética, porque para hacer el mejoramiento se requiere de hacer con elementos individuos de la misma especie, o sea, maíz con maíz, seleccionando el tamaño del grano y todo. Pero la manipulación genética viola todas esas leyes naturales y se pasa inclusive se pasa de un reino a otro. En este momento, por ejemplo, el maíz, no sabes qué es, el maíz vete no sabes qué es. Si es maíz, o sea, por la forma decimos es maíz, pero realmente no se sabe si es maíz o es bacteria o es un virus o es un plasmodio que están juntos metidos ahí en la genética de ese maíz. Porque es un ser nuevo, no existía antes. Y me quisiera referir un poquito al proceso exacto que se da para hacer un transgénico. Primero se necesita de 3 elementos. Un vector, porque quisiera hacer un paréntesis antes de eso. Sí, ¿qué es un vector? O sea, una célula normalmente tiene su membrana celular y su membrana nuclear y todos los elementos que tiene una célula. Sí. Y tiene como una seguridad
como un password en tu correo electrónico, tiene una seguridad que una sí, puerta. que no es algo cerrado, es una puerta que no se abre para ningún elemento extraño. Entonces aquí entra el vector, que puede ser una bacteria, un virus o un plasmodio. Entonces, de aquí, de esta bacteria, se saca un pedacito de ADN que va a servir, o sea, va a romper esa seguridad de la célula para que pueda entrar ese gen que se le quiere introducir, en el caso del maíz. Luego viene un promotor. Como hacen los virus en las computadoras. Exactamente. Luego viene un promotor, que también puede ser un virus, una bacteria, cualquiera de ellos, que es el que permite, o sea, como decir, es el que conduce a ese gen para que entre en la célula y pueda funcionar, pueda encajar. Entonces son dos violaciones ya que haces a lo natural. Y luego viene un promotor, que es el que ya define en qué células se está manifestando este gen que se introdujo. Son nuevos caracteres, esas nuevas características. Las nuevas características. Y dentro, o sea, se hace este proceso, se lo hace dentro de muchas células del maíz, por ejemplo. Sí. Y no son todas las células las que permiten el ingreso de estos genes extraños, sino muy pocas. ¿Y eso no nulitaría este proceso, entonces? ¿No lo anularía esa falta de respuesta masiva, digamos, a esta intrusión? No, lo que pasa es que, por ejemplo, en las empresas ya hicieron todo este proceso, ¿no es cierto?, de introducción del gen. Entonces, ellos primero plantan el maíz, por ejemplo, en el caso del maíz lo plantan, y hay especies, por ejemplo, que salen con unas hojas grandotas, hay especies que salen sin flores, hay especies que no tienen mazorca. O sea, entonces, anomalías, monstruosidades. Exactamente, porque es bien impreciso donde puede llegar ese gen. O sea, la ingeniería genética en producir los transgénicos es muy inexacta, es muy imprecisa, porque es una violación a lo natural. Porque todavía no hemos llegado, en otras palabras, Yolanda, a una prueba satisfactoria que evite justamente cualquier error que sea después irrevocable. Exactamente. Y lo malo de los transgénicos, o sea, ¿por qué nosotros luchamos en contra de los transgénicos? Es porque como a las empresas no les interesa, sino solo lo económico, entonces la empresa lo que hace es, bueno, esta planta hizo una buena mazorca de maíz, la puedo vender muy bien, resiste al gusanito de la raíz del maíz, o en el caso del algodón, al cogollero del algodón, o al gusano rosado del algodón. Entonces, perfecto, sale al mercado esa semilla. Pero no se tiene presente los impactos que va a tener esa semilla dentro de lo ecológico, dentro de su entorno, de la biodiversidad natural, tanto en lo agronómico como en la naturaleza misma. Porque en la naturaleza existen especies silvestres que son las que van renovando. Cuando, por ejemplo, en el caso del maíz, cuando el maíz va teniendo una deficiencia, por eso es que nuestros ancestros, por ejemplo, sembraban, y todavía aquí en el Ecuador hay esa diversidad de colores y de sabores de maíz, ¿no? Claro. Porque cuando hay una deficiencia en la planta, la misma naturaleza, de acuerdo a sus leyes y a sus interrelaciones, o sea, trae a través del viento, de los insectos, trae ese polen y vuelve a darle una renovación a la genética, al genoma del maíz. Cosa que no se puede dar en un organismo genéticamente modificado, porque como hemos de ver más adelante, cuáles son los impactos que va a producir tanto en el suelo, en el agua y en las cadenas tróficas de los ecosistemas donde están implementándose por algunos años ya los cultivos transgénicos. Ya, vamos a ir, les pedimos a producción que hagamos una pausa ahora para tomarnos un poquito más del café, que estamos aquí con mucho deseo y no lo podemos hacer por estar conversando, así que vamos a hacer una pausita para tomarnos un buen sorbo de café y regresamos.
sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Bien, pues estamos entrando en materia, estamos en uno de los aspectos que quizá más implicación social tiene, que es el de los impactos. ¿Qué impactos se supone que tienen los transgénicos o se ha comprobado que tienen los transgénicos en diversos elementos de la naturaleza? No solamente hablamos de los impactos económicos que ya se ha mencionado, cómo esto obedece a una política global de acaparamiento de la venta de semillas, la apropiación de las semillas, sino que también hay otros impactos que ha mencionado nuestro invitado. En el caso del suelo, ¿qué impactos más visibles se afronta con la introducción o con la siembra ya muy activa, como el caso de Argentina, donde la soja que se produce es básicamente transgénica? Pero ¿qué impactos hay en el caso del suelo? Bueno, yo quisiera partir de que el suelo es un elemento vivo, de que tiene vida para sostener la vida. Por eso es que nuestros ancestros le llaman Pachamama. En 1 centímetro del suelo uno puede tener millones y millones de microorganismos que son aquellos, entre ellos virus, bacterias, plásmidos y alguna otra cantidad de microorganismos, que son los que ayudan a que dentro de la tierra pueda, a través del agua, con la ayuda del agua, solubilizarse todos los nutrientes que tiene la tierra, para poder ser aptos, estar listos para que la planta los tome con sus raíces. Ya. Entonces, estos microorganismos tienen su naturaleza, tienen su genética inalterada. Y al ser un organismo transgénico, tener genes de virus, de bacterias, y en el caso, por ejemplo, de los vectores, y de los promotores, son genes de virus o de bacterias que producen enfermedades graves en los humanos, y también en los animales. Entonces se ha comprobado... ¿Y por qué se usan? ¿Para favorecer la productividad, entre comillas? Para favorecer las economías de las empresas. Sí. O sea, científicamente hay algunos estudios, de los que vamos a hablar luego, de que demuestran que realmente no tienen nada de beneficioso para nuestra soberanía alimentaria, para la agricultura de nuestros pueblos, los transgénicos. Entonces estábamos hablando de este proceso. Entonces estamos hablando de que estos genes se ha comprobado que quedan, por ejemplo, en la tierra, porque muere la planta, muere todos los tallos una vez que se ha cosechado, por ejemplo. En el caso del maíz BT, por ejemplo. Por ejemplo, el maíz.
Ya se cosechó el maíz, queda allí el tallo, las raíces y toda esa cosa, se descompone eso, pero hay persistencia de los transgénicos, de estos pedazos de genes que luego pueden combinarse con los microorganismos del suelo y que naturalmente van a producir una catástrofe, ¿no? Por ejemplo, en Canadá ya hay unos estudios que ha hecho un grupo de científicos de Canadá en el que comprueban inclusive la trasladación hasta la cadena trófica. Por ejemplo, los ríos, las vertientes de un sitio donde se ha sembrado muchos años ya el maíz BT, por ejemplo, se ha comprobado que tienen estos genes trasladados. Los transportan en el agua. Han sido transportados en el agua y están en el sistema digestivo, en el sistema inclusive reproductivo de algunos moluscos. Entonces no es que los ecologistas estamos un poco exagerando, ¿no? Por ejemplo, en la emigración tan fabulosa que se da de las mariposas monarcas, este fue el primer caso que se detectó, por ejemplo. La migración esas que migran desde Norteamérica desde hasta Canadá, desde el sur de Canadá hasta el norte de México. Por ejemplo, esa fue la primer señal porque ellas vienen a reproducirse acá en México, ¿no? Entonces, cuando están en el nivel larvario es cuando ellas se alimentan de las hojas de un árbol que existe ahí en el norte de México. Y sucede no que... es el pino, ¿no? No, no es el pino. No recuerdo exactamente la especie, por eso no te la menciono. Pero había volado polen desde cultivos de maíz cercanos y las larvas comieron esto, y esto se comprobó porque hubo un estudio científico de esto, de que las larvas murieron masivamente por el polen que tenía este gen, que es insecticida, ¿no? Entonces hay muchísimos casos, por ejemplo, en la India, donde mayoritariamente se siembra el algodón, por ejemplo, ya hay señales de que el gen BT ya no actúa, como insecticida porque los insectos, la larva rosada, por ejemplo, del algodón, ¿verdad? Se han vuelto resistentes y al contrario, de ser una economía, en el cultivo, porque no es economía, ahora tienen que utilizar más tóxicos en esos cultivos, ¿no es cierto? Entonces eso es un impacto bien fuerte, a más de que, por ejemplo, en el caso del maíz, antes lo mencionábamos, México ha sido la cuna del maíz, eso ya se conoce, y en México, a raíz de la firma del TLC, se permitió el ingreso del maíz transgénico a México, y entonces ahora hay estudios que han demostrado que casi todos los maíces, hasta en el último confín de México, están ya contaminados con el polen de los transgénicos. A ver, Yolanda, eso me parece a mí terrible, pero pongámoslo en dibujo para algunos de nuestros televidentes, porque te quiero comentar que esto que tú me estás diciendo con tanta solvencia científica, me lo contaban a su modo unos amigos, y justamente uno de ellos es el presidente de la comuna de Huachaurco, que nos está viendo en este programa. Me contaban ellos a su modo, y me gustaría que tú me confirmes o no lo que ellos me decían. Ellos decían que, refiriéndose a esta enorme variedad de maíces que tenemos, nosotros tenemos no sé cuántas variedades de maíz, pero decía que me graficaban que un maíz sirve para hacer una cosa, tamal, otro maíz sirve para hacer la chicha, otro maíz sirve para esta gran variedad. Y que ellos lo que les preocupa es que venga este maíz transgénico acá, que al parecer todavía no ha entrado en el Ecuador porque la Constitución así lo establece, y entonces ellos temen que cuando llegue este maíz empiece a través de la polinización natural, empiece a contaminar a sus maíces tradicionales, con lo que a la larga, pues, si ellos quisieran protegerlos, decían, ¿cómo lo vamos a proteger? Es imposible, porque ¿quién controla el viento? ¿Quién controla los insectos? Entonces, lo que les decían, ¿y qué nos pasaría si después de todo ese tiempo
empieza a imponerse este maíz transgénico, este maíz que viene de fuera, que nos venden las empresas, ellos no decían transnacionales, nos decían que nos venden Monsanto abiertamente. Viene Monsanto y nos venden esas semillas, dice, y después es el único maíz y todas las demás variedades desaparecen. ¿Es verdad que pueden desaparecer, Yolanda? Bueno, realmente no. O alterarse o mutarse. O sea, van a alterarse genéticamente los maíces, van a alterarse genéticamente y realmente, como te decía en antes, o sea, perdona, Yolanda, pero eso no es un patrimonio, justamente el patrimonio genético no es eso. Justamente, eso está protegido en algunos artículos de la Constitución, está en los derechos de la madre naturaleza, que no sé si luego les podemos pasar para que las comunidades lo conozcan. Pero realmente no es solo eso, no es solo eso el peligro. El peligro es que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, donde se siembra la canola, que es una variedad, una crucífera familia de la col, de esas crucíferas. El asunto es de que ya casi todas las especies silvestres están contaminadas. Y no queda solo allí. El asunto es que si tú tienes aquí, como agricultor, tienes aquí un cultivo de maíz y acá otra persona tiene un cultivo transgénico, el polen va a volar, porque el polen con vientos fuertes vuela hasta 180 kilómetros. Es llevado por el viento. No hay barrera posible ahí. No. Entonces, este maíz fue vendido por Syngenta o por Monsanto o por Bayer o lo que sea. Y ellos vienen y comprueban que tu maíz está contaminado con el gen transgénico. Entonces, tú, en vez de demandarlos a ellos porque contaminaron tu especie, la empresa, y hay casos, en Estados Unidos, por ejemplo, hay el caso emblemático de un agricultor que perdió todo porque la Monsanto lo enjuició, porque él estaba usando sus semillas, sus genes, que tiene él su propiedad intelectual. Y tiene que pagar la patente para usarlo. Y que tenía que pagarle la patente para usarlo, y el hombre, por defenderse, quedó en la calle, pero es el último caso en el que este hombre logró con la ayuda, naturalmente la ayuda internacional de los activistas, que logró ganar el juicio a la Monsanto, porque su maíz fue contaminado. Él no trajo el gen del lado de acá, sino que el viento lo trajo y es una contaminación, y en vez de sentirse feliz, él estaba muy preocupado, ¿no? Porque inclusive, por ejemplo, hay gente. En los Estados Unidos hay el caso de un agricultor que producía orgánico y que tenía certificación, por ejemplo. Sí. Y también te producía miel de abeja. Entonces, el asunto es que en un momento determinado un consumidor hizo el análisis de la miel de abeja y sucede que la miel también estaba contaminada. Y entonces ya dejaron de comprarle a él porque sus productos ya no eran orgánicos. Tenían la contaminación de los genes de los cultivos que estaban inclusive a algunos kilómetros de distancia. Impresionante. Bueno, o sea, Yolanda, que la situación es que una vez que se produce el daño, ya ese daño es irreversible, ya no hay manera de resolverlo. Es irreversible. Recuperar, por ejemplo, una semilla específica de maíz, cuando en su vecindario ha habido la presencia de la siembra de maíz BT, eso pues prácticamente casi sería como una cosa irrevocable, es decir, es solo cuestión de tiempo nada más. Exactamente. Bueno, Yolanda, muchas gracias. Ahora vamos a hacer una pausa nuevamente, creo que ya llegamos al final casi del programa, pero yo quisiera pedirte que en el siguiente corte, bueno, nos vamos a quedar con un montón de temas. Me gustaría que los resolvamos rápidamente en el próximo corte. El efecto en la salud. ¿Cómo es que afecta a las personas el cultivo y el consumo de estos alimentos? Tal vez un minuto más para hablar de lo que vendría a nivel global con la imposición de los transgénicos, y lo que me interesa a mí es que tú des tu opinión sobre lo que acabamos de conocer ya, y es de que personajes políticos de nuestro país que justamente que han ganado las elecciones, están hablando de reformas constitucionales y en particular están dirigiéndose a hablar a lo mejor de la modificación de aquel artículo que tú comentabas, que es la salvaguarda, digamos, todavía de que en el Ecuador no haya penetrado esta amenaza mortal
que es el cultivo de los transgénicos. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. The sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So hang smooth, sway me now. Without any makeup on, you think I'm funny when I touch your punch. En un acorde dulce de guitarra. So we back in the club with the bodies rocking from side. 이러다 미쳐 내가 열혈이 착하는 길로 내가 Wrong, I know you get it. La prensa es una boca forzada a estar siempre hablando. En consecuencia, habla una y mil veces, aún sin tener nada que decir. Alfred Victor de Vigny, poeta, dramaturgo y novelista francés, 1797-1863. Bien, estamos hablando de los transgénicos, ya se acaba este programa, pero nos queda la impresión de que no se acaba el tema. Tendríamos que conversar sobre esto mucho más largamente, porque me imagino que habrán muchas preguntas por hacernos. Lamentablemente todavía no hemos implementado directamente el enlace vía Skype. Estamos en prueba, así que esperamos que hacia los próximos programas podamos tener su comentario, su opinión, sus preguntas directamente. Lo vamos a hacer. Ese es nuestro objetivo. Bueno, Yolanda, yo te decía antes del corte que es un tema fundamental saber, aparte de todos estos efectos de la contaminación del suelo, el efecto en la biodiversidad, las implicaciones que hay en términos éticos y todo lo demás. Hay un aspecto que es fundamental. Se ha comprobado en países como la India, Canadá, Estados Unidos, creo también, ¿no? Argentina, etcétera, donde ya están los cultivos instalados desde hace mucho tiempo. ¿Se han comprobado ya algunos efectos en la salud humana? Bueno, realmente hay algunos casos, en Argentina, por ejemplo, hay muchos casos de cáncer, casi todas las familias que alergias viven, también. Alergias, casi todas las familias que viven cerca a los cultivos de soya tienen problemas de cáncer. Hay muchísimos estudios ya hechos al momento, porque desde hace más de 15 años que se viene utilizando ya los transgénicos, pero realmente el último estudio, y que es el que más datos ha aportado, es el estudio de Seralini,
que tú sabes que las pruebas de la medicina o de cualquier cuestión para la salud humana se las hacen ratas, ¿no? Sí. Entonces, este estudio demuestra que ratas alimentadas con transgénicos han tenido problemas casi inmediatos, problemas en su hígado, en sus riñones y en órganos reproductivos. Y esto es bastante preocupante, ¿no? Esto ha puesto realmente ya a pensar en serio, y es por eso que las comunidades, los ecologistas nos hemos movilizado, no desde ahora. Pero no solo los ecologistas, porque hay una cantidad enorme de gente. Sí, mucha gente que se ha movilizado a conocer la verdad de los transgénicos y a difundirla. Porque bueno, si vamos a entrar, como tú lo has dicho, ¿no? Si vamos a entrar a un país que permita el ingreso de transgénicos, pese a tener en la Constitución el artículo 401. Yolanda, te pido un favor. Mira, tú estás diciendo algo muy, pero muy, muy importante. O sea, no es cuestión ya de debate, sino es una cuestión de hechos probados que la presencia de estos organismos genéticamente modificados, cuando tiene vinculación con la especie humana, con el ser humano, al que debería servir presuntamente para resolver parte de sus problemas, pues más bien lo podría conducir a la adquisición de enfermedades que normalmente no deberían producirse si hablamos de la alimentación con los productos tradicionales. Eso parece muy, 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 muy grave, Yolanda. Pero además también quisiera que justamente nos enfoquemos en esto que tú estás planteando. Efectivamente, hay una larga lista que se nos queda pendiente todavía de comentar respecto de los impactos. Uno de ellos muy importante es que al parecer estaría probado ya categóricamente que no existe esas supuestas ventajas productivas en la utilización de semillas de productos transgénicos, todo lo contrario. Más bien, acabo de leer la semana pasada un reporte de prensa donde dice que inclusive generalmente los transgénicos son menos productivos que las semillas tradicionales, pero creo que eso se nos quedó porque lo que tú dijiste es importante. Hasta hace poco teníamos una cierta confianza en que esa constitución ambigua que tenemos, en esta parte concreta de lo que se refiere a los transgénicos, categóricamente, y fue un acuerdo general en la Asamblea Constituyente, yo estuve ahí justamente cuando se debatía el tema, un acuerdo general de que debía ser un país libre de transgénicos. Sin embargo, ya se ha dicho oficialmente por parte del gobierno que va a haber reformas constitucionales, y asomó ya un señor que aparentemente va a presidir, ¿cómo es, Mario? ¿Te acuerdas el nombre? El que va a ser posiblemente presidente de la Asamblea, Legislativa, que había dicho que justamente ese artículo hay que reformarlo. ¿Cómo es eso, Yolanda? Bueno, realmente yo quisiera hacer un poquitito de historia, y es que ese artículo 401 no está en la Constitución de una forma gratuita. Ese artículo está ya en la Constitución luego de haber hecho amplios procesos de análisis y de debate en todo el país. Y movilizaciones que llegaron a Montecristi en masa. En toda Latinoamérica. Ah, claro. Y movilizaciones que se las realizaron en masa a Montecristi por lo peligrosos, degradantes y violentadores de la naturaleza. O sea, no es que porque a alguien se le puso y viene a poner este artículo, o porque a alguien le gustó. No fue una actitud, sino fue el resultado de todo un movimiento continental y nacional. Exactamente. Así es. Y no es posible, o sea, mira, en la India, por ejemplo, se ha comprobado, el Congreso, la Corte de Justicia han pedido una moratoria de 10 años para el maíz BT, para lograr recopilar todos los datos que demuestran que el algodón BT no es absolutamente nada beneficioso para el país. Eso es aplicar el principio de la precaución, que es un principio que está establecido. Bueno, no diríamos de precaución, porque ellos ya tienen más de unos 10 años de sembrar algodón y han comprobado que no es tan productivo ni beneficioso, y han comprobado todos los impactos, inclusive en la psiquis humana. Porque no produce, o sea, más de
de lo que produce un algodón natural. Incluso porque, menos. Porque Incluso menos, recordemos, como se dice. claro, recordemos que la India es un país productor de algodón. Así es. Entonces, Así es. ellos han comprobado, y no puede ser así porque sí, que al Congreso se le puso y que la Corte de Justicia se le puso a declarar, o sea, sentenciar una moratoria para la siembra de... Ese es un referente importante, inclusive sí. en Estados Unidos y en Argentina se está estudiando sobre los impactos del glifosato y de los herbicidas que se utilizan tanto en el maíz como en algodón y en otros Y en la soja. y en la Los canola, RR, ¿no? en la canola, Ujú. los impactos que está teniendo, porque tienen residuos inclusive en los frutos, Ujú. no solamente en el tallo, en la raíz, en el cuerpo de la planta, sino en los frutos, Que en son las los que se semillas. consume y por tanto que entra en contacto Exactamente. con el Y ser además humano. otra cosa, tú decías, los transgénicos no sirven, no están complementando, no están dedicados a la alimentación humana, sino están dedicados al comercio igual transnacional de la producción de aves, de cerdos Sí. y de animales, que tampoco es un buen negocio para la gente de abajo, de a pie, como se llama, porque mira que para producir una libra o un kilo de carne de res o de carne de pollo se necesita utilizar 700 calorías. Sí. O sea, el asunto básicamente ahora es que los transgénicos se está pensando introducir aquí en el país para la elaboración de combustibles. Dejémoslo como una inquietud, Yolanda, que todo el mundo sepa que esta amenaza necesariamente tiene que ser un tema de amplia discusión social. No puede pasar Exacto. como una resolución por mayoría, ni mucho menos. Esto ha sido un posicionamiento generado desde las masas, desde el pueblo, desde la sociedad, desde los grupos sociales, desde incluso sectores académicos, de todo el mundo, en definitiva. Dejamos de inquietud, Yolanda, porque es probable que mucha gente quiera saber más, y yo creo que tú tendrás toda la buena voluntad. Así es. Te conocemos como una persona activa en este campo, una mujer comprometida ampliamente con los temas de interés de nuestra sociedad y de nuestra naturaleza. Un mensaje, muchas gracias a Rey. Felicitaciones, Omar, por tu programa, siempre te veo. Sigue adelante como como siempre. Muchas gracias a Rey. Gracias por tu celular. No sé cómo funciona la pantalla. Gracias a todos quienes nos están viendo. Les dejamos esta inquietud y el compromiso de seguir adelante con este tipo de temas de mucho impacto y mucho interés. Quiero mencionar dos cosas. Una, el reprise de este programa es los días domingos a las 20 horas, a las 8 de la noche, y los días miércoles a las 21 horas, a las 9, y luego del noticiero estelar, el día miércoles a las 9 de la noche, en este mismo canal, 13 Plus, que es el canal de la provincia de Loja. Quiero mencionar a nuestro equipo de producción: Mario Orellana, coordinador de producción; Tatiana Ríos, que no está con nosotros esta noche; Luis Díaz y Jofre Iñiguez. Gracias a todos, obviamente gracias a los directivos de este canal que nos permiten estar con ustedes. Buena noche, muchas gracias, y pues salud con este café.